Hola, ¿cómo están? Como saben, en toda esta unidad estuvimos abocados al estudio y la representación de diferentes funciones. Comenzamos trabajando con el concepto de función y en particular con su definición. Llamamos función a toda relación establecida entre dos conjuntos A y B, de modo tal que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Vimos cómo son las diferentes notaciones de las funciones y sus formas de representación, en particular la representación en ejes cartesianos. Podemos definir cualquier tipo de relaciones entre conjuntos. De ahí la importancia que tiene el concepto de función para las diferentes ciencias, porque nos permite contextualizar diferentes relaciones entre magnitudes. Nosotros nos abocamos en particular a las relaciones definidas de R en R, porque consideramos como conjunto de partida ese conjunto que llamamos A al conjunto de los números reales y como conjunto de llegada a ese conjunto que denominamos B en su momento como conjunto de números reales. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo se llegó a ese concepto de función. Haciendo un poco de historia, lo más apropiado sería comenzar en la Mesopotamia. En las matemáticas babilónicas encontramos tablas con los cuadrados, los cubos y los inversos de números naturales. Estas tablas sin dudas definen funciones de n en n o de n en r, lo que no implica que los babilónicos en esa época conocieran el concepto de función. Conocían y manejaban funciones específicas, pero no el concepto abstracto y moderno como lo manejamos en la actualidad. También en el antiguo Egipto aparecen algunos ejemplos de funciones particulares. Hay tablas con la descomposición de 2 sobre n en fracciones unitarias para los números impares de 5 a 101 que aparecen en el papiro de James, que es uno de los tratados de matemática que se conserva con más de 4000 años de antigüedad. Si nos vamos a la antigua Grecia o a la Grecia clásica, también manejaron funciones particulares, incluso en el sentido moderno de la relación entre los elementos de dos conjuntos y no sólo de fórmula, pero es poco probable también que el concepto abstracto y moderno de función se manejara como tal. La mayor parte de los historiadores coinciden en atribuir a Nicole de Oresme el concepto de función o la primera aproximación del concepto de función, cuando describió las leyes de la naturaleza como relaciones de dependencia entre dos magnitudes. Fue el primero en hacer el uso sistemático de diagramas para representar magnitudes de variables en un plano. Ya después, en la revolución científica, iniciada por allá por el siglo XVI, los científicos centraron su atención en los fenómenos de la naturaleza, poniendo énfasis en las relaciones entre variables que determinaban dichos fenómenos y que podían ser expresadas en términos matemáticos. Era necesario comparar variables, relacionarlas, expresarlas mediante números y representarla en algún sistema geométrico adecuado. Fue así que Galileo Galilei pareció entender a la perfección el concepto de función. Sus estudios sobre el movimiento contienen la clara comprensión de una relación entre variables. Entre las funciones que trabajó Galileo se destacan por sus sorprendentes consecuencias la función que denominamos de 1 a 1, que establecía la relación entre los números naturales y sus cuadrados, y demuestra que hay tantos números naturales como cuadrados perfectos. Casi al mismo tiempo que Galileo llegaba a estas sorprendentes ideas, René Descartes introducía el concepto de geometría analítica. Descartes desarrolló y llevó a sus fundamentos consecuencias sobre las ideas de representar en el plano relaciones entre magnitudes. Ahora, cualquier curva del plano podía ser expresada en términos de ecuaciones, y cualquier ecuación que relacionara dos variables podría ser representada geométricamente en el plano. Así llegamos al siglo XVII,
donde aparece por primera vez el término de función como tal. En palabras de Bernoulli, una función es una cantidad formulada de una manera a partir de cantidades indeterminadas y constantes. Pero no fue hasta 1748 cuando Euler saltó a la fama con las matemáticas, como uno de los grandes genios de las matemáticas en los tiempos que publicó su libro Introducción al análisis del infinito, donde define al concepto de función de una cantidad de variable como una expresión analítica compuesta de cualquier manera a partir de la cantidad variable y de números o de cantidades constantes. Pero Euler no define la expresión analítica de la función. Así, poco tiempo después, por allá por el 1755, tuvo que precisar su definición diciendo: si algunas cantidades dependen de otras, de tal modo que si estas últimas cambian, también lo hacen las primeras. Entonces las primeras cantidades se llaman funciones de las segundas. Pero la cosa seguía sin estar clara de todo, por eso, como las preguntas que se hacían en esa época era: ¿cómo es esa dependencia? ¿Cómo la expresamos? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo la representamos? ¿Cómo deben cambiar los valores de las variables? ¿Cuántas variables pueden intervenir? Muchos matemáticos abordaron el problema para dar una definición precisa y adecuada del concepto actual que trabajamos de función. Y así pasaron casi 2 siglos y se fue puliendo ese concepto hasta llegar al siglo XX, donde Goursat, en 1923, dio la definición que aparece en la mayoría de los libros y la que nosotros utilizamos actualmente y la utilizamos en el desarrollo de esta unidad. Se dice que y es una función de x si a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Esta correspondencia se indica mediante la ecuación y igual a f de x. Así fue que a lo largo de la historia llegamos al concepto que utilizamos nosotros a lo largo de toda esta unidad.